Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito. Recuerden que estamos tanto en Radio Anáhuac como en Código Libre, transmitiendo a distancia, pero transmitiendo para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cecilia Durán, bienvenidos. Y un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales, mi querida Ceci. Hoy me toca a mí decir las redes sociales, estamos extrañando el día de hoy un poquito a Raúl, pero recuerden seguirnos Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en Twitter, @Por Escrito, _, en Instagram, @Revista Por Escrito. Recuerden también que estamos en Spotify, que nos pueden encontrar en nuestro podcast en Inbox, que estamos transmitiendo en Código Libre y que estamos elevando los sentidos en Radio Anáhuac. Y vayan pensando en lo que vamos a corte. ¿Cuál es el mejor recuerdo o el recuerdo más bonito que tienen de su mamá? Regresamos. Pretextos literarios. Ya nos dabas como una pista, mi querido Juan Carlos. Vamos a hablar de la maternidad como pretexto literario, ya que esta figura es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Ahí sí, no hay de otra. Venimos de una madre y todos tenemos una madre, sea que la conozcamos, sea que jamás haya tenido el privilegio de conocerla, sea que viva o que ya no esté en este mundo. Siempre tenemos un nexo muy singular que hace entre el hijo y la madre, que no tiene comparación. Entonces, evidentemente, este nexo tiene repercusiones en la literatura, en donde se está reflejando esta figura, que de repente puede ser una figura que fue como demasiado sacralizada. Ya hablaremos de eso. Hablamos de las buenas madres, de las malas madres. Las malas madres hacen buena literatura. Entonces, bueno, pues estaremos platicando un poquito de lo que es esta relación tan singular, que dicotómica siempre, porque para que exista una madre tiene que haber un hijo, conocido o no, presente o no. De eso vamos a estar hablando en este programa, mi querido Juan Carlos. Vamos a tener que preguntarle a las hijas de Ceci qué opinan de si es buena o no escritora. Pero evidentemente tú eres la única que puede, en al menos este programa, hablarnos un poco de esto. La figura de la madre efectivamente es tan central porque todos tenemos una madre, aunque no sepamos de ella. Y si sabemos de ella, con mayor razón, con todas las experiencias positivas y negativas. Es también bien interesante la descripción que se hace para todos los que podrían decir que no tienen una madre. ¿Por qué se da esta terminología de la madre tierra? Que Sí. también es una madre, y que las grandes representaciones artísticas y culturales de la antigüedad que se conservan, la madre es central en prácticamente todas las culturas. Ahora, es tan importante esa figura que en la literatura, y quizás lo decías con cierto dejo ahí pues no sé si de ironía o de nostalgia, pero claro, es que en la literatura las madres, no hay madres normales, si pudiéramos hablar de normalidad. Tiene que haber un problema, tiene que haber una ruptura, tiene que haber una situación muy drástica que hagan que esa madre pueda ser protagonista o antagonista de una historia. Es que Ahora, fíjate, sí, querida Ceci, perdóname. te quería yo preguntar A ver, si podríamos decir, y te lo pregunto así tal cual, ¿maternidad y paternidad tendrán similitudes? sin duda, porque tiene que ver con el amor filial. Pero yo creo que la forma en la que te relacionas con una mamá es distinta a la relación que tienes con un padre. Y sobre todo en la literatura, mira, en la literatura y creo que en la vida un poco, también, la figura de la madre es una figura que va a estar muy estigmatizada y muy problematizada. ¿Por qué? Porque a la madre se le exige muchísimo. La madre siempre tiene obligaciones muy, muy claras, y si no cumple con ellas es
como castigada por no cumplir con las obligaciones. En cambio, la figura del padre generalmente es una figura ausente. Y entonces, si el padre es ausente, sea porque abandonó o sea porque se tuvo que ir, no se le castiga tanto. Pero si una madre se porta mal, si una madre no es a carta cabal, como dice el manual, y sabrá Dios en dónde está el manual y quién lo perdió, entonces siempre esta figura de la madre va a ser sumamente castigada. Y vamos a platicar de este tipo de figuras, porque en la literatura hay de dos: o son madres ejemplares, y entonces estas madres ejemplares abnegadas, dulces, siempre dispuestas, o son madres que son engendros, que son brujas, que son monstruos, son madres que traicionaron, etcétera, y que están, o sea, es muy dicotómica la figura, porque es difícil encontrar una figura como en medio, porque o se le pide ser una santa, y si no lo es y falla en algo, entonces ya se desbarrancó la figura, el signo de la madre. Es muy complicado por eso. Se complejiza precisamente, a diferencia de la figura solo de la mujer, la madre ya tiene una carga simbólica mucho mayor y una responsabilidad y una complejidad como personaje literario mucho más fuerte. También valdría la pena señalar, tú lo has dicho muchas veces en el programa, pues claro, todavía hasta hace pocos años el mundo de la literatura era un mundo más masculino. Sin Y duda. entonces hablar de la madre desde la perspectiva del varón es diferente a hablar de la madre desde la perspectiva de la mujer. Y creo que va a ser muy interesante y muy importante que en el programa y a nuestros radioescuchas podamos pues distinguirlo y disfrutarlo, porque me parece que las dos posturas son ampliamente valiosas, pero son muy distintas, Sin duda. efectivamente. Y fíjate que lo que pasa es que el punto de vista, y ahí sí la pluma se nota muchísimo, cuando un autor habla de algo que le es una referencia, te voy a decir, por ejemplo, si yo quisiera hablar de Nigeria, pues voy a hablar de lo que me cuentan que es Nigeria, porque no puedo hablar de mi propia experiencia, porque nunca he estado en Nigeria. Sí, entonces eso es lo que pasa con las plumas que tratan de describir a un personaje femenino. Yo creo que en ese sentido, León Tolstoy, y vamos a platicar de Ana Karenina como su figura maternal, lo hizo maravilloso, porque se metió a la psicología y parece que fue, o sea, o tuvo una muy buena asesora. Por ahí dicen las malas lenguas que fue su esposa la que escribió y prefiguró todo el personaje de Ana Karenina, sobre todo en sus partes muy maternales, o verdaderamente tuvo una comprensión de la figura femenina muy, muy clara, porque por lo general, cuando se escribe de algo que no se conoce, se nota, y parece como si estuvieran escribiendo con guantes de látex. En cambio, cuando una mujer está escribiendo de maternidad, y pienso, por ejemplo, ay, no sé, en Rosario Castellanos, en Inés Arredondo, etcétera, que escriben de madres que son contemporáneas, pero también que tratan de salirse de esa imagen como prístina, eh, se nota, vamos, la diferencia, y se nota que hay entraña, y se nota que están escribiendo de algo que vivieron y que conocen. En otro programa hemos platicado incluso de que es válido explorar, hacer un personaje femenino siendo varón o hacer un personaje masculino siendo mujer. Y creo que también es válido porque efectivamente una mujer puede leer un texto literario sobre una madre escrita por un varón y va a decir, pues aquí yo veo deficiencias, Ya falta porque esto, yo claro. tengo la experiencia. Pero claro, si lo lee un varón, quizá al revés, ¿no? Quizá puede ser erróneo, pero le comparte una experiencia a lo mejor falsa, porque no hay una experiencia ahí verdadera, pero creo que también estos entresijos y estas posibilidades son válidas y nos dan una literatura muy variada, aunque pues quizá una más aproximada a la realidad que otra, pero bueno, eso es válido en literatura.
Y es que fíjate, además en literatura va a haber de todo tipo de mamás, ¿no? Estaba pensando ahorita, por ejemplo, en las madres ejemplares, como la mamá que es el personaje en Mujercitas, ¿no? En el libro de Mujercitas. O las sacrificadas, ¿no? Como en una de Alejandro Palomos. O las muertas, ¿no? La típica historia de los cuentos de hadas. La mamá de Cenicienta está muerta, la mamá de Blancanieves está muerta, y la imagen maternal de la madrastra, ¿no? De esta bruja que te ataca, que te tiene envidia, que no es tan bella como el personaje principal, o la abuela desalmada, como la de Heréndira, ¿no? Que escribió García Márquez en el cuento de de la abuela desalmada y Cándida Heréndira, ¿no? Y bueno, pues todo este tipo de la reina Yocasta, que se casa con su hijo, en fin, ¿no? Platicaremos más a fondo de todas estas madres. Finalmente, solo mencionar que la madre se complejiza todo en la literatura porque cuando ya es madre queda ligado tanto al marido como a los hijos o hijas y eso ya cambia su historia. Por eso es que no es lo mismo ser mujer que ser madre, por toda esa complejidad que carga el personaje. Pero bueno, con esto terminamos la sección y vamos ahora a lo desconocido. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes quiénes fueron Madame Colette y Madame Pradier? Bueno, resulta de que Emma Bovary es uno de los personajes más icónicos dentro de la historia de la literatura. Esta novela fue muy problemática en su momento, porque ya se imaginarán, estamos hablando de una mujer que se sale de los cánones de lo que debería de ser la perfección, ¿verdad? Entonces, no fue como la madre icónica, ideal, está con sus hijitos, que los ve como pollitos, ni nada, sino que este personaje de ficción tan extraño, tan obnubilado, tan aparte de su hija, en fin, está inspirado aparentemente en dos personas que también fueron amantes de Flaubert. Una es Louise Colette y es la que para muchos y durante mucho tiempo sustentaron que era Emma Bovary. Colette era una mujer conocida en la sociedad de su momento. Se había casado cuando tenía 20 años con Hippolyte Raimond. Él era un músico y ella se casó con este músico probablemente para dejar la vida aburrida de las provincias e irse a vivir a París. Pero parece que Colette le resultó un señor bastante aburrido y pues empezó a tener relaciones amorosas con otros hombres dentro de los que se encontraba en ese conjunto tan amplio, pues Gustave Flaubert. De hecho, tuvo una hija y la tuvo en 1940 y la verdad es que mientras ella iba labrando, digamos, una relación con Flaubert, Flaubert iba labrando también su destino como escritor, y resulta que así como aparece en la novela, parece que Louise Colette era una mamá, pues más bien una madre muy descuidada, etcétera, y parece que esta escena que Flaubert describe de Emma Bovary con su amante en un carruaje es más bien un recuerdo que por ahí tendría Flaubert de lo que sucedió. La verdad es que ellos tuvieron una relación muy, muy apasionada y acabó mal porque ellos terminaron peleándose. La siguiente fuente de inspiración para Flaubert parece que fue Louise Pradier. Louise Pradier es también una mujer que estaba casada y que empezó a tener amoríos con Flaubert, también tuvo hijos, pero ella sí decidió divorciarse, a diferencia de Emma Bovary, que siempre se quedó con Charles Bovary. Madame Pradier sí se divorcia de su esposa, porque en aquel tiempo el adulterio femenino, bueno, pues imagínense, era una cosa terrible. Si el adúltero era un hombre, no pasaba nada, pero si era una mujer, bueno, pues cuidado. Entonces,
James Pradier, que era el esposo, empieza a sospechar de que esta mujer pues le está poniendo el cuerno, y ¿qué hace? Le pone detectives y lo cacha con Flaubert, y el gran castigo que le da Monsieur Pradier a su esposa es que al divorciarse se queda con la custodia de sus 3 hijos. Y lo peor es que además hace público el adulterio, dejándola pues totalmente expuesta ante la sociedad y acabando con esta como imagen de una mujer muy devota a sus hijos, como una madre cercana, y la expone como una mujer que en realidad no tenía estos sentimientos de cercanía con sus hijos como los debería de haber tenido pues la típica madre ideal. Entonces, parece ser que estas dos mujeres controversiales, pues que se destacaron en su tiempo por una conducta poco común, fueron las que le sirvieron a Flaubert para poder integrar el personaje de Emma Bovary. Y esta es la sección de lo desconocido. Conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo comenzamos esta maternal conversación el día de hoy? Yo creo que una buena manera de empezarlo es hacerlo por orden cronológico, y podríamos ver cómo ha sido a lo largo de la historia y de las culturas, cómo se ha ido desarrollando la figura materna, porque nos vamos a sorprender. Pensaba, por ejemplo, en Yocasta, que tú conoces muy bien la historia de Yocasta, y cómo es esta figura femenina tan como poco ejemplar, ¿no? Como, en fin, platícanos la historia de Yocasta, Juan Carlos. Habría que verlo en sus propios términos. Recordemos que la literatura griega es cíclica y en ese sentido ya hay un destino marcado. Y ahí había un oráculo que decía que iba precisamente a matar a su padre y a casarse con su madre, aunque aquí el oráculo, como que cada personaje tenía una parte del rompecabezas. Entonces Edipo cuando nace, pues lo mandan desbarrancar, bastante común también y tradicional en la mitología griega. No lo desbarrancan, finalmente lo van a cuidar unos pastores, también es muy clásico esto en la literatura griega. Y esto es, digamos, la primera parte de Edipo, que sería como una trilogía, podríamos decirlo así. Y ya después es cuando va a llegar a Tebas, después de haber matado a un hombre en el camino sin saber que era su padre, para casarse con su madre sin saberlo. Es hasta que tienen ya 4 hijos que hay una peste en la ciudad, entonces van a averiguar y Edipo tiene que averiguar quién fue el que mató a su padre, y cuando empiezan a unir las piezas del rompecabezas se van a dar cuenta de que su padre era aquel que había matado en el camino y su madre era su actual esposa. Esto se puede ver de dos maneras, porque bien comentas, es como terrible, ¿no? ¿Cómo puede Terrible. casarse con su hijo? Bueno, pero es que ella no lo sabía. Y para ella también era un destino marcado. Esto es interesante en el siglo XXI porque, pues, pobre Yocasta. Pobre. Y además el final es terrible porque no solo es, vaya, sí se suicida, ¿no? Y dice, me parece el texto, con sus propios cabellos. Es muy drástico. Ya, ¿qué tan fuerte puede ser esa impresión que prefieres quitarte la vida? Y es que además, pobrecita Yocasta, porque a Yocasta siempre se le como acusa de qué barbaridad, cómo se casó con su hijo, pues no lo sabía. No Y lo sé. además Layo era un hombre muy viejo para ella, y ella se casó siendo una niña. Entonces cuando ella, y esa es como la parte tan problemática de la maternidad de Yocasta, porque ella siendo una niña es madre de Edipo, y se lo arrebatan, y entonces ella siempre vive añorando a ese hijo con el que encima de todo después se va a casar y va a tener 4 hijos. Entonces, sí, la vida maternal de Yocasta es complicada, por decirlo Complicada. menos, ¿no? Y luego la vida de Edipo a partir de entonces, pues también va a ser un problema porque él se va a terminar autodesterrando y va a continuar con su peregrinación. Es toda una tragedia que aquí valdría la pena poner al margen, pie de página. Dice Aristóteles, él comenta en algún fragmento que se conserva suyo,
que los grandes autores literarios, dramaturgos del teatro griego son, no tengo ahorita los nombres, pero de esos personajes no se conoce nada. Ujú. Conocemos de los poetas menores, entonces imaginemos las grandes historias griegas están completamente perdidas, lo que es una lástima. Sí. Y luego fíjate que otra también figura maternal, pero ahí sí totalmente de horror, es Medea. Y conocer la historia de Medea también nos hace como perdonarle un poquito por esta historia de maternidad. Platícanos un poquito de la historia de Medea. No, te toca a ti, por favor, mi querida Ceci. Bueno, miren, pues Medea llegó a la ciudad de Atenas eh, porque el rey Egeo le ofreció hospitalidad y se casó con ella porque ella, digamos que Medea es una figura errante que viene del mar y ha sido como expulsada de varios países. ¿Por qué? Porque ella tiene una tradición viene de una tradición de brujería. Entonces Egeo además de que se quiere casar con ella porque es preciosa, es una mujer muy bonita, también porque es hechicera y este hoy es un hombre muy viejo y él lo que quiere es tener un hijo. Y efectivamente lo logran, a pesar de que es muy viejo, la hechicera cumple su parte, se embaraza y le da un hijo que se llama Medo. Bueno, lo que Egeo no sabía era que él en su juventud había procreado a otro hijo que se llama Teseo. Entonces, cuando Teseo llega a Atenas a decirle, oye papá, pero ¿qué crees? Que sí, Medo sí es tu hijo, pero yo llegué primero y yo soy el primogénito. Entonces, a Medea la expulsan porque por una cuestión política le conviene a Egeo que sea Teseo el que lo vaya a suceder en el trono en lugar de Medo, y la expulsan con todo y su hijo y entonces ella empieza una como viaje errante en donde tiene que ir cargando a su hijo y a cada lugar al que llega, por su belleza, enamora a los reyes, les da un hijo y luego la terminan corriendo. Entonces, siempre es la expulsión de esta madre que llega, que cumple la promesa, pero que es bellísima, pero es bruja. Entonces, porque es bruja, hay que correr, a pesar de que ella siempre está cumpliendo su promesa de maternidad y siempre se va llevando a sus hijos. Aquí también un poquito dato al margen, hay nombres de personajes que están relacionados con la historia de los griegos precisamente. El mar Egeo, de hecho este Medo será también todo un pueblo, similar un poco a los tlaxcaltecas respecto a que se van a aliar en ocasiones con los persas para atacar a los atenienses. Y Teseo, si no me estoy equivocando, es también aquel que va a matar al Minotauro con Ariadna Así es, así es, en Creta. Es el así mismo es. héroe y es como se configura toda esta literatura. Eh, un poquito yendo al tema bíblico, es muy interesante lo que ya mencionábamos al inicio del programa, porque la Virgen María, con la muerte de primero José, pero después Ujú, Jesús, parece que desaparece del mapa. ujú. Aquí hago una referencia muy interesante. Parece que de María ya no se sabe nada, pero sí se sabe que debió morir anciana alrededor de los 75 años de edad. Ujú. De hecho, por ahí sé que se encargó una pintura muy bonita que he visto de María anciana. Y esto me hace recordar, no porque lo hubiera, pero finalmente si Jesús es un poquito el padre de la humanidad para los cristianos, la figura de la abuela, que Ujú. también es una figura central y muy entrañable. Incluso también en algunas tribus americanas está la imagen de la abuela araña, por ejemplo. La abuela también tiene un papel fundamental porque aunque no es madre y quizá no carga con digamos, con el encargo directo, toma el papel de educadora, de consejera, de sabia, y también las hay buenas, malas y feas. No, bueno, y además te voy a decir una cosa, o sea, actualmente la imagen de la abuela se ha reivindicado mucho porque muchas madres hemos tenido que salir y le dejamos a veces a nuestra propia mamá a los hijos para que los cuiden. Entonces, ha tomado, sobre todo en la civilización contemporánea, un lugar muy importante.
Y como bien dices, hay abuelas súper entrañables, súper lindas, como la abuelita que sale con Piolín, ¿no? Por ejemplo, o como, sí, así, la típica abuelita linda, dulce, etcétera. ¿O te gustaría haber tenido una abuelita desalmada como la de la Cándida Heréndira? No, definitivamente no. Ay, Aunque la abuelita de Piolín pinta muy bonita, pero creo que también es una hija, ¿eh? bueno, no importa, pero y, exacto, o sea, porque mucho lo que sucede es que la mujer, mientras es joven, mientras es bella, es magnífica, ¿no? Es la heroína. Pero cuando empieza a envejecer, cuando empieza a perder la belleza, cuando el cuerpo empieza a aflojar, entonces ya se convierte en una bruja. Y piensa, por ejemplo, en la transformación que hay en la bruja de Blancanieves, que cuando es la reina que le habla al espejo es preciosa, pero cuando es vieja ya es bruja, ¿no? En fin, esta idea, te digo, de maternidad en donde o eres casi, estás a un escalón de la perfección o estás en el último círculo del infierno. Aunque por cierto, fíjate, no hay Ah, muchas madres en el infierno de Dante. Estaba pensando ahorita, pues ¿no? no. Finalmente es una época y retratan una época. Ahorita lo que estoy pensando, hablando de otras épocas, es de Abraham. Y Ajá, también. Abraham va a tener, a ver, primero a Sara y después, en lo que nos cuentas tú la historia de Sara, también de la esclava Agar, si no me equivoco, de Agar, donde así va a es. salir también los ismaelitas, y yo cuento la parte de los ismaelitas, si te parece bien. Pues fíjate, mi querido Juan Carlos, que la historia de Sara es así como la de la madre del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Abraham, siendo ya muy viejo, no podía tener hijos con Sara porque Sara era una mujer estéril. Entonces recibe la visita de 3 ángeles que le prometen, bueno, les pide que le sirvan de comer y Sara les sirve de comer. Y entonces estos ángeles, que en la interpretación católica y bueno, y cristiana, se asume que son las 3 personas, la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los fueron a visitar, les promete que les va a dar un hijo. Y efectivamente, Sara, siendo una mujer muy, muy anciana, eh, concibe a un hijo, este es un hijo varón, y será Isaac, y después de Isaac vendrá toda la descendencia del pueblo judío. Entonces, es esta transformación que siempre se da de estas mujeres, que se repite muchas veces a lo largo de la historia del pueblo judío, de mujeres que son estériles y que por fin, por un milagro de Dios, logran concebir a un hijo. Y entonces como que hacen ya la figura integral de la mujer, como si a la mujer le hiciera falta ese pedacito de maternidad para poderse complementar. Y se cumple la promesa de una descendencia como las arenas del mar y Así las es, estrellas del cielo. así es. También ese mismo Abraham, pensemos en, imagínense el trauma de la pobre Sara después de haber tenido a su hijo, que más o menos a los 15 años se lo van a llevar al monte a sacrificar, Sí, Dios santo. porque el mismo Dios lo está pidiendo, aunque al final se va a detener por un ángel que va a detener a Abraham. Pero también en esta transición, y es importante decirlo, porque la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es fuente para 3 religiones Ujú. importantes. Lo es para los judíos, por supuesto, porque ahí está su ley. Lo es para los cristianos, porque es con Jesucristo donde inicia. Pero también lo es para los Así musulmanes, es. porque resulta que con una esclava, Agar, Abraham va a tener un hijo, que se llama Ismael. Y se va a ir a refugiar a lo que ahora es la zona de Arabia Saudí, en la zona de la Meca, y ahí es donde lo iba a abandonar. Agar va a pedir a Dios que por favor no sea abandonada, y entonces Dios le pide a Abraham hacer allí un templo donde va a brotar el agua del Samsam, que son todos estos lugares o símbolos sagrados para los musulmanes. Para los musulmanes, así es. Finalmente se va a quedar ahí Ismael y Agar, y eso también cumplirá la promesa, esto es bien interesante, de las estrellas del cielo y las arenas del mar, porque no es que toda la descendencia venga de Isaac, y esa es una interpretación muy bonita, que ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, tendría que hermanarnos más como mundo.
Así es, sin duda. Y bueno, también hay otras figuras que tienen como que abandonar a sus hijos. Estoy pensando en Jacobet, la madre de Moisés. Era imposible, el faraón tenía una prohibición para que el pueblo judío se siguiera reproduciendo porque los judíos cuando llegaron en el exilio a Egipto, se empezaron a reproducir tantos que ya eran más judíos que egipcios y entonces dijeron, no, estos al ratito nos van a conquistar. Entonces hubo una prohibición para que hubiera hijos, sobre todo hijos varones en el pueblo judío en Egipto. Y Jacobet resulta embarazada, pare al bebé entre los carrizales y lo está escondiendo y lo está escondiendo, y cuando al bebito ya empieza como a hacer ruido, etcétera, ya no lo puede ocultar más, lo pone en un canastito de carrizales, precisamente de carrizos, perdón, y lo ponen en el río Nilo, y su hermana lo recupera. La hermana era esclava de la faraona y se lo entrega, y la faraona lo adopta como si fuera su propio hijo, pero ¿qué creen? Que necesitaba una haya para que pudiera amamantar, y entonces Jacobet va a hacer esa haya para Moisés y le salva la vida a Moisés a la hora de desprenderse de él. Y pues es una historia muy, muy conocida que, como bien dices, también se comparte tanto en el pueblo judío, está retratada en el Antiguo Testamento de los cristianos y se refleja también en el Corán de los ismaelitas. Sí, y aquí también recordar que una de las plagas que Dios manda a través de Moisés, la última y más terrible de todas, es la muerte de los primogénitos. Sí, Y aquí lo que se describe es justo el llanto de las madres que quedaron sin primogénito, y la figura del primogénito, ese primer hijo varón, y la importancia que tenía para el pueblo egipcio. O sea, creo que también ese castigo no es menor, y es la tragedia de la madre que está perdiendo al primogénito. Pero ¿qué te parece si vamos con un poquito más de más adelante en la historia para poder comentar cosas más contemporáneas? fíjate que vamos a darle así como que y nos vamos a ir al realismo francés. Y en el realismo francés tenemos una madre sui generis, que es Emma Bovary. Emma Bovary, que es, ya lo sabemos, es la adúltera, ¿no? Que describe Flaubert. Y es o sea, fíjate que la figura de maternidad de Emma, Flaubert, y ahí te digo que se nota la pluma de un hombre, la convierte en una madre descuidada, la convierte en una madre cuya hija es como un adorno, como un accesorio, que está ahí, como que ella no le tiene tanta atención, y entonces es el padre, Charles Bovary, el que empieza a tomar todas estas actitudes, pues, al ver que la esposa no pela a la hija, no le hace caso, entonces él es el que empieza a tener como que todas estas funciones. Una cuestión muy simpática de ver, porque hoy eso es lo natural, pero en aquellos días eso era un escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible qué barbaridad, ¿no? En fin, así es la Eh, cosa. Y es que así es el realismo, y el realismo es justo la complejidad que va a atraernos a la literatura moderna, porque estas figuras femeninas que antes tenían un papel, que si no cumplían eran malas y si cumplían bien eran buenas, ahora va a empezar esa liberación Ujú. literaria femenina a partir del romanticismo, que también tendrá, creo que, un gran engarce con el realismo. Y yo sé que tú eres fanática, además de Nabokov, también de León Tolstoy y su mujer. Yo sé que Es, Dostoyevsky no, pero a ver, platícanos por favor de Ana Karenina, y yo después voy a hacer una pequeñísima anécdota de un personaje de Dostoyevsky. Fíjate que, bueno, Ana Karenina y hablamos en la sección de lo desconocido de estas dos figuras, pero Ana Karenina también es una mujer cuya maternidad le es algo totalmente accesorio. Sus hijos, el que tiene con su esposo y después la que tiene con su amante, son como dos, pues sí, dos relaciones a las que ama, sí los quiere, pero no son el centro de su vida. El centro de la vida de Ana Karenina es Ana misma. Y entonces esta cuestión la hace querer estar siempre con Bronsky, que es el gran amor de su vida, que es su amante,
tiene una hija con él y en lugar de pues abrazarla o lo que sea, va y se la deja a su anterior esposo, al señor Karenin. Entonces es una historia así como que, ¿qué tipo de madre es Ana Karenina, no? Y viene, por supuesto, el juicio. A diferencia de otros dos personajes, la cuñada de Ana, que es Dolly, que entonces ella sí es una mamá muy entregada, muy dedicada, etcétera. Y Kitty, que es la hermana de Dolly, que es la madre suspirante, la que siempre quiere ser mamá, pero que todavía es muy joven para hacerlo. Entonces aquí tienes a tres tipos de madres. Dos madres actuantes, dos madres que verdaderamente son con dos estilos de maternidad totalmente distintos. Una que vive para y por y a través de los hijos, otra que los hijos pues francamente les son como algo ajeno, y una que siempre está suspirando por ese futuro de maternidad y después se le cumple ese futuro de maternidad y sí es también una madre muy próxima a sus hijos. Yo solo quería comentar, en la novela de Dostoyevsky no es la madre, es la abuela. Insisto, como que hay una figura ahí media extraña. A ver, que además la retratan en un sillón perfectamente erguida, porque todo el Sí, mundo en está el esperando la jugador. muerte, está esperando la muerte de la abuela para poder recibir la herencia. Y la abuela pues no se murió y además hace aparición en la casa de juego. Imagínense el riesgo de eso. Y es lo que va a empezar a ocurrir. Van a pedir que lleven el sillón a que ella se ponga a apostar el dinero que todos estaban esperando que quedaran como fortuna. Ya hemos mencionado que es la menos Dostoyevsky de las obras de Dostoyevsky, pero es muy divertida. Y ahí Y es hay la que sí otra, me gusta. claro, y claro, esta figura no materna, pero sí de la abuela y que todo mundo además venera, respeta en este realismo ruso muy característico. También estaba pensando en la madre de Mujercitas, que ya habíamos hecho alusión, Mm. porque Mujercitas son cuatro hijas que tienen una relación muy distinta con su mamá. La que va a seguir los pasos de la madre, se va a casar y va a seguir con los protocolos, la rebelde que va a tratar de llevar su propia vida para tener los hilos de su propio destino, etcétera, etcétera. Creo que es también una gran novela para hablar de maternidad. Sin duda. Y fíjate que ya que hablas de costumbrismo norteamericano, podríamos irnos, cruzar el océano e irnos a hablar de Bernarda Alba. Federico García Lorca siempre tuvo un gran ojo para criticar y para llegar justo al corazón y meter el dedo en la llaga. ¿Y qué nos cuenta? Nos cuenta una historia de una viuda que tras la muerte de su segundo esposo se recluye en un luto riguroso, asfixiante, y está en esa condición por 8 años, nada más 8 años, ¿no? Y le prohíbe a sus 5 hijas que tengan una vida social, que salgan de fiesta, en fin, ¿no? Y cuando, además los nombres que elige García Lorca para sus personajes son como pues, muy convenientes. Cuando Angustias, la más grande y la única hija que ella tiene de su primer marido, hereda una fortuna así grandota, atrae a un pretendiente que se llama Pepe el Romano. Y bueno, este hombre se compromete con Angustias, etcétera, pero no les voy a contar la historia de Bernarda Alba, pero la figura de la madre muy rígida, de la madre que es líder de la familia, la que dice cómo tienen que ser las cosas, la que le va dictando el destino a cada uno de sus hijos. Bernarda Alba es verdaderamente un gran texto de García Lorca que podemos aproximarnos también para ver la diferente relación que tiene una madre con sus hijos, una madre súper rígida, como una tabla, ¿no? Bien, ya para despedir este programa, nada más recomendar La tía Tula de Ay, Unamuno, porque es sí. la representación de la madre que no es madre, que se encarga de personas que no son, digamos, sus hijos biológicos, y esa también es una maternidad que tenemos que reconocer. Uy, sin Despedimos duda. este programa, mi querida Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Estamos en Radio Anáhuac, que estamos en Código Libre. Y si no tuvieron tiempo, escuchen nuestro podcast en Spotify porque ahí tenemos todas las secciones que teníamos anteriormente en el programa de radio.
Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Inés Rendón que hacen posible estos programas a distancia. Muchas gracias a ellos. No podríamos ahora sí que hacer esto sin ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.